Bienvenidas y bienvenidos a la cápsula introductoria al curso de elementos finitos para el Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción. Esta cápsula hará un recorrido por los temas principales a ser tratados en este curso, comenzando por ciertas notaciones que utilizaremos para comunicarnos respecto a ecuaciones diferenciales, cómo éstas se representan en su formulación variacional y cómo dichas formulaciones variacionales dan origen al método de Galerkin. Entonces tomaremos un caso particular de un método de Galerkin conocido como el método de elementos finitos, que es el que da nombre a este curso, para finalmente discutir brevemente cuáles son los objetivos principales de hacer análisis de error de este método. Como este es un curso que reúne varios aspectos diferentes, espero que esta cápsula les sea de utilidad cada vez que sientan que pierden el rumbo de los temas que estamos tratando. Como el objetivo fundamental del método de elementos finitos es aproximar la solución a una ecuación diferencial, entonces vamos a iniciar este curso definiendo los elementos principales de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial. Vamos a comenzar con un dominio omega, que puede estar en R1, R2 o R3, y que tiene un vector normal n. Obviamente ese vector normal es trivial si estamos trabajando en el caso unidimensional. Entonces, definimos un operador diferencial de segundo orden, eso significa que incluye derivadas de orden hasta 2, que actúa sobre funciones W. Ese operador diferencial L está definido como aparece aquí en la imagen. Me gustaría invitarles a que revisen el caso unidimensional como un primer ejercicio y puedan poner este operador L en una forma más simple, así como después puedan revisar los órdenes superiores de igual a 2, de igual a 3 y darse cuenta que no tenemos nada más que un tensor epsilon actuando sobre el gradiente de W y la operación del divergente actuando sobre ese gradiente transformado y sobre un campo vectorial multiplicando a W. Por ahora no lo vamos a formalizar, pero estamos asumiendo de que W siempre admite las derivadas que están siendo operadas sobre él y que los datos, el tensor epsilon, el campo vectorial alfa y la función sigma también son lo suficientemente diferenciables o integrables para hacer las operaciones que se requieran. Usando las notaciones del slide anterior, diremos que el operador L es elíptico en omega si existe una constante positiva epsilon 0, tal que la propiedad expuesta en el recuadro se satisface para todo i en Rd y para casi todo x en omega. Obviamente cuando digo casi todo x me estoy refiriendo a casi en todas partes en términos de la medida de Lebesgue para la función tensorial epsilon. A continuación, podemos enunciar la definición obvia, que dice que si L es un operador diferencial elíptico y f una función dada, entonces la ecuación diferencial que definen ambos se dice una ecuación diferencial elíptica. Como es usual y como ya deben haber visto en otros cursos, si ustedes toman una ecuación diferencial y la dotan de una condición de contorno, o sea, una condición en la frontera del dominio, entonces obtienen lo que se denomina problema de valores de frontera. Los problemas de valores de frontera se pueden clasificar a su vez por el tipo de condición de contorno que es impuesta. Por ejemplo, la más simple de ellas es la condición de Dirichlet, en que imponemos una condición sobre la función incógnita u en todo el contorno. Si por otro lado imponemos una condición sobre la primera derivada o el gradiente o el flujo, entonces tendremos un problema de Neumann. Una condición de Neumann siempre puede ser interpretada como un caso particular de una condición más general conocida como condición de Robin. Una condición de Robin es muy parecida a la condición de Neumann, sin embargo, incluye un término de orden 0 multiplicado por una función beta. Es claro que si esa función beta es nula, entonces recuperamos la condición de Neumann que mencionamos anteriormente. Finalmente, es interesante establecer que la frontera del dominio puede ser seccionada en pedazos disjuntos y que a cada uno de esos pedazos le es asignado una condición diferente. Por ejemplo, en el slide tenemos que un pedazo es asociado a una condición de contorno Dirichlet y el otro a una condición de contorno Robin. Cuando hacemos eso, el problema se denomina de condiciones mixtas. El siguiente paso en este desarrollo es expresar una ecuación diferencial a través de su formulación variacional. Para ello, consideraremos U la solución a un problema de Dirichlet con condición de contorno nula, definido por la ecuación diferencial elíptica LU igual a F.
Consideraremos también el espacio V de funciones test, que son funciones definidas sobre omega y de valores reales suficientemente regulares para admitir las derivadas y las integrales que necesitamos aplicar sobre ellas. Además, estas funciones test satisfacen la condición de Dirichlet igual a 0 en el contorno de omega. Entonces, podemos proyectar ambos lados de la ecuación diferencial LU igual a F sobre las funciones V del espacio de funciones test. Cuando recurrimos a la definición del operador diferencial L, podemos obtener esa expresión dentro de la integral y podemos separar en los tres sumandos que definen el operador. Ahora, centraremos nuestra atención en el sumando de mayor orden diferencial que está marcado en rojo. El término que contiene derivadas de segundo orden puede ser expresado a través de una integración por partes como la suma entre un término que contiene solo derivadas de primer orden y otro término que contiene derivadas de primer orden, pero está definido solo en la frontera del dominio. Recordando que el espacio de funciones test V satisface condiciones de Dirichlet nulas en la frontera, entonces este segundo término se anula. Por lo tanto, obtenemos una equivalencia entre el término que incluye derivadas de segundo orden y un nuevo término que solo contiene derivadas de primer orden. Esto implica que la integral del operador diferencial L aplicado sobre U y multiplicado por una función test V se puede expresar como la siguiente forma bilineal: A aplicado sobre U y B, y entonces la solución U satisface esta relación que expresamos al final del slide, que conocemos como formulación variacional. Del desarrollo anterior nos queda claro que la relación LU igual a F implica la relación de A aplicado a U y B igual a la integral de F multiplicado por B, cualquiera sea el B seleccionado del espacio de funciones test. La utilidad principal que veremos en expresar una ecuación diferencial a través de su formulación variacional es la definición de un método de Galerkin. Para ello, consideraremos subespacios BH de dimensión finita que están parametrizados por H. Dicha parametrización está estrechamente relacionada con la dimensión del espacio BH. Mientras h se hace más pequeño, entonces la dimensión del espacio BH aumenta. Y aunque esto no pretende ser una definición formal, en cierta forma queremos que cuando h tienda a 0, tengamos que el espacio BH tienda al espacio V de dimensión infinita. Así, un método de Galerkin es un problema variacional definido sobre espacios de dimensión finita. Uno de los objetivos de iniciar este curso con el espacio de Sobolev es entender en qué sentido y bajo cuáles hipótesis el límite de h cuando tiende a 0 de funciones aproximadas por métodos de este tipo tiende a la solución del problema variacional en dimensión infinita. La definición de métodos de Galerkin anteriormente vista nos lleva directamente a la definición de método de elementos finitos. Un método de elementos finitos no es más que un método de Galerkin con una elección particular de espacio BH. En este caso, lo que hacemos es introducir una malla o discretización sobre el dominio omega, y sobre cada uno de los elementos de esa malla se define una función de base polinómica. Esas funciones de base generan el espacio VH. Como mencioné anteriormente, un método de elementos finitos no es más que un método de Galerkin definido sobre un espacio VH particular. El desarrollo que voy a explicar a continuación es válido para cualquier método de elementos finitos. Iniciamos con una formulación variacional definida sobre un espacio de dimensión finita BH. Recordamos que tal espacio BH puede ser expresado como el generado de sus funciones de base. Entonces, la formulación variacional inicial se puede expresar como siendo testeada solo sobre las funciones de base. Luego recordamos que la solución a tal problema variacional discreto también puede ser expresada como combinación lineal de las funciones de base. Y entonces, la relación dada por la formulación variacional discreta se puede traducir como una relación que busca constantes C y que generen la función solución UH. Y esto puede ser expresado simplemente como un sistema lineal. Una vez resuelto el sistema lineal anteriormente citado, podemos representar su solución a través de superficies sobre el dominio omega en el caso bidimensional, o por ejemplo usando colores cuando el dominio omega sea tridimensional. Esto solo con el objetivo de visualizar los resultados obtenidos. Sin embargo, la parte realmente importante para nosotros será generar la teoría para entender cómo la función UH se aproxima a la función solución U. Para ello, estudiaremos teoría de interpolación.
para entender cuál es la mejor representación discreta que el espacio VH nos puede dar de una función en dimensión infinita. Luego, usaremos esas cotas de interpolación para relacionarlas con el error que comete la función UH que obtuvimos con un método de Galerkin. Y finalmente, usaremos todo eso para encontrar tasas de convergencia óptima de la solución de nuestro método de elementos finitos. Con esto finaliza nuestra cápsula introductoria. A continuación, estudiaremos espacios de Sobolev en nuestra cápsula número 1.